¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la crueldad humana en nombre del poder? Desde el guiso mortal hasta la guerra psicológica. Hoy te mostraremos los métodos de tortura más brutales usados por los cárteles mexicanos. Número 1. Guerra psicológica. Contrariamente a la opinión popular, la tortura no siempre se trata de obtener información. Los cárteles saben que la mayoría de las veces, la gente dirá lo que sea con tal de que el dolor desaparezca. El verdadero propósito es asustar a los demás para que nadie pueda ir en contra de sus deseos. Los cárteles podían usar su demencial tortura psicológica, manteniendo a las víctimas en pequeñas habitaciones con poca comida y agua, simplemente haciéndoles vivir con miedo. Y luego usaban un aislamiento prolongado con sonidos e imágenes aterradores e incluso simulacros de ejecución para quebrantarlo física y emocionalmente. Por las razones más insignificantes, algunas víctimas perdían un dedo y finalmente no les quedaban dedos. Les quedaba el miedo de lo que estaba por venir, y siempre llegaba algo peor. Su crueldad no tenía límites. A veces se desmontaban lentamente de sus cuerpos, o utilizaban cualquier método de tortura espantoso que se les ocurriera. Esto les daba el poder de la intimidación, y lo necesitaban para mantenerse en la cima de la cadena. Un aspecto aterrador de estos cárteles mexicanos es que no solo intimidan al público y a sus rivales, sino que a veces incluso persiguen a personas inocentes, como la exalcaldesa de Tiquichio, María Santos Gorostieta Salazar. En noviembre de 2012, María fue secuestrada por el cártel de los Caballeros Templarios y la obligaron a presenciar cómo quemaban vivo a su esposo con un soplete y lo desmembraban. Luego lo vio matar a 4 víctimas más de la misma manera. Después, procedieron a agredirla sexualmente antes de finalmente decidir matarla. Su autopsia indicó que murió a causa de un traumatismo cráneoencefálico. El cártel mexicano combina la violencia extrema con la manipulación psicológica para controlar a sus víctimas, utilizando asesinatos brutales como advertencia para que accedan a sus exigencias. El 12 de febrero de 2019, durante el juicio a El Chapo, ampliamente publicitado, se hicieron públicos muchos métodos de tortura de Sinaloa, y uno de ellos que destacó fue el ahogamiento simulado. Número 2. Canibalismo. El canibalismo dentro del mundo del narcotráfico ha sido un secreto a voces. En los últimos años, el CJNG, liderado por Cervantes o el Mencho, ha acaparado titulares. Debido a estas acusaciones de canibalismo, el CJNG se ha convertido en uno de los cárteles dominantes del país, operando en al menos 35 estados de México y Puerto Rico. Los cárteles necesitan asegurarse de que sus reclutas puedan manejar estos crecientes niveles de violencia. Mentalmente, deben reprimir su empatía por quienes matan o torturan, olvidando que ellos también son seres humanos. Por ello, el canibalismo se utilizaba como forma de entrenamiento para los reclutas, de sensibilizarlos ante la violencia y fomentar en ellos la valentía. Estas impactantes demostraciones públicas de agresión se utilizan para amenazar a los grupos rivales y demostrar dominio como parte de un arsenal de técnicas que incluye la demostración de nuevas armas y tecnologías militares del grupo. Se les enseña a amputar dedos de manos y pies, la técnica de tortura favorita del cártel para interrogar a bandas rivales. Durante el entrenamiento, los reclutas deben ingerir dedos desmembrados y tras superar esta prueba, pasan a ingerir partes más grandes del cuerpo. Si alguien vomitaba durante esta prueba, los instructores recuperaban del suelo las partes regurgitadas y lo obligaban a ingerirlas de nuevo. Además, estos reclutas también debían dormir junto a cadáveres por la noche, con el objetivo de insensibilizarlos ante la muerte. Los expertos sugieren que este cruel ritual de iniciación inculcaba una retorcida lealtad al cártel al desmantelar su identidad propia. Otro ejemplo bien conocido es Miguel Treviño Morales, conocido como Z40, ex líder de los Zetas. Miguel tenía la macabra costumbre de consumir los corazones de sus víctimas. Lo hacía como ritual espiritual, creyendo que le otorgaría invencibilidad contra sus enemigos y autoridades. También lo hacía como advertencia a los miembros de cárteles rivales. Según un ex sicario, Miguel no solo comía estas partes del cuerpo, sino que a veces obligaba a otras víctimas a participar en esta cruel tradición. Número 3. Decapitación con motosierra. En 2011, Félix García y su tío Bernabé Castro fueron brutalmente decapitados. Su muerte es una de las primeras ejecuciones del cártel. Subido para que todo el mundo lo vea, alguien con un pasamontañas portando una motosierra, colocando la hoja móvil contra su cuello
Y ya pueden adivinar lo que viene a continuación. Estos hombres que trabajaban para el infame cártel de Sinaloa cometieron el grave error de robarles a los capos de la droga. Por ello, pagaron el precio máximo con sus vidas. Pero esta no es la única historia macabra que podemos recordar. En agosto de 2008, el infame jefe del cártel, Moisés Escamilla May, fue arrestado poco después de ser acusado de decapitar a 12 personas en Yucatán, México. Estos son solo un par de ejemplos. Y todos en México y sus alrededores saben que involucrarse con estos cárteles es como firmar una sentencia de muerte. ¿Cuántas películas necesitas ver que glorifiquen estas historias? Pero en nuestra era digital, los tenemos grabando sus asesinatos y llevando a cabo estos comportamientos, como los insurgentes iraquíes enviando un mensaje a bandas rivales o al gobierno. En septiembre de 2011, la policía mexicana encontró 5 cabezas en descomposición en un saco afuera de una escuela primaria en Acapulco. Decenas de escuelas se declararon en huelga por preocupaciones de seguridad ante el aumento de la violencia en la región. 11 años después, al otro lado del país, se encontraron 5 cabezas decapitadas más en una hielera en Tamaulipas. Estas tácticas no se limitan a algunos cárteles o regiones, sino que se han aplicado en todo México. Número 4. Desmembramiento. En 2015, la ley de Texas detuvo a Marciano Chano Milán Vázquez, presunto sicario del cártel de los Zetas, involucrado en el secuestro en 2013 de un ex socio del narcotráfico. Este socio testificó contra Vázquez, alegando que el asesino del cártel lo llevó a un lugar no revelado donde Vázquez mantenía a su familia de 3 integrantes. En sus palabras, cuando el sicario se quitó la venda de los ojos, el socio vio a una pareja y a su hija de pie cerca de un barril en llamas. Según él, Vázquez y otros miembros presentes obligaron a los padres a presenciar cómo Vázquez desmembraba a su hija con un hacha. No se trata solo de Vázquez. Muchos miembros del cártel ejecutan a sus víctimas mediante actos atroces, como inyectarles morfina, adrenalina o heroína, lo que afecta su sistema nervioso central y les permite mantenerse despiertos durante el proceso y luego usaban cuchillas afiladas y pesadas, y a veces incluso cuchillos de cocina, para cercenar completamente las extremidades de la víctima. Durante la tortura, estos miembros evitaban cortar cerca de órganos vitales para mantener a las víctimas con un dolor agonizante por mucho más tiempo. La combinación de pérdida de sangre, infecciones y shock por el dolor extremo es la combinación perfecta de tortura para preparar a las personas para el fin del mundo. Estas pobres almas no tienen más remedio que revelar la información que ocultan y en la mayoría de los casos mueren de dolor. Es como matar 2 pájaros de un tiro, una muerte lenta y agonizante para la víctima, además de facilitar la eliminación del cuerpo. En algunos casos, las partes del cuerpo se dejan en lugares públicos como mensaje amenazante para quienes se oponen al cártel que las colocó allí. Un ejemplo bien conocido. Octubre de 2010. Reconocimiento israelí. Un miembro del cártel no solo fue asesinado, sino desmembrado por matar al hijo de uno de los aliados de El Chapo. Cuando El Chapo lo capturó, lo torturó hasta que quedó inconsciente, pero tenía un médico de guardia para asegurarse de que no muriera demasiado rápido. El Chapo ordenó a sus hombres que lo maltrataran de maneras espantosas, lo que terminó con el desmembramiento de sus extremidades. Sus restos fueron posteriormente arrojados a la ciudad mexicana de Cuyacán, en su galería de torturas. El desmembramiento es esa táctica brutal que muestra la crueldad absoluta que se esconde en estos cárteles. Número 5. En el desolador verano, apareció en línea un video que conmocionó a México, revelando una escena horrible e inquietante filmada en las colinas de la Unión, cerca de la frontera entre Costa Grande y Tierra Caliente. Presentaba el espantoso asesinato de un padre y su hijo a manos de miembros de un cártel mexicano. 2 hombres fueron atados, obligados a arrodillarse en el suelo, con la boca amordazada y las manos fuertemente atadas. Los captores interrogaron al anciano, golpeándolo con lo que parecía un gran palo de madera. La violencia infligida fue inimaginablemente horrible, y justo cuando se pensaba que no podía empeorar, el padre fue decapitado frente a su hijo con un pequeño cuchillo que parecía un bolígrafo. La escena más desgarradora del video fue la reacción del hijo tras ver morir a su padre. La conmoción que transmitían sus lágrimas conmovió a toda la nación. El hecho de que el padre decidiera no luchar contra sus captores fue bastante impactante. Parecía como si hubiera aceptado su destino, quizás como resultado del trauma de las palizas previas o de estar paralizado por la gravedad de la situación. Tras eliminar al padre,
El hijo tuvo que soportar una experiencia mucho más larga y agonizante. Los captores le desollaban cruelmente el pecho con cuchillos. Durante este acto macabro, el hijo permanecía consciente, entrando y saliendo del shock. El video muestra hasta qué punto eran capaces de llegar estos cárteles para garantizar el buen funcionamiento de cada parte de su operación. En 2010, Guzmán, o El Chapo, acaparó titulares tras grabarse a sí mismo utilizando la técnica de tortura del desollado. Mientras actuaba, un miembro de un cártel rival, Hugo Hernández, El Chapo, con una motosierra, lo desolló y luego ordenó a sus soldados que cosieran la piel cortada en una bola. Para complementar su advertencia al cártel de Juárez, el torso de Hernández fue encontrado en un contenedor de plástico, y el resto de sus restos fueron abandonados en las calles de Los Mochis, como un escalofriante mensaje a los rivales del Chapo. Con sus cuchillos especiales, desollaban meticulosamente a sus víctimas o recurrían a despellejarlos con otros objetos afilados. Entre gritos agonizantes, los cárteles han perfeccionado su dominio de esta práctica bárbara, sabiendo cómo mantener con vida a las víctimas para un sufrimiento prolongado, reservado para los delincuentes más atroces, como miembros de cárteles rivales, agentes dobles y ladrones. La brutalidad de desollar a alguien demuestra que no se andan con rodeos. ¿Cómo pueden infligir un dolor tan inimaginable mientras estas personas gritan por sus vidas? Es algo que nos supera. Los dermatólogos han señalado que las causas típicas de muerte por desollamiento son shock, pérdida crítica de sangre u otros fluidos corporales, hipotermia o infecciones. Afirman que se estima que la muerte real ocurre entre unas horas y unos días después del desollamiento. Si esto no es morir a muerte, no sabemos qué es. Número 6. Alimento para las mascotas. A menudo torturan y matan a sus víctimas. Han alimentado a algunas de sus víctimas, vivas o muertas, a tigres pertenecientes a los chipitos. Desde los años 80, se han utilizado animales raros, peligrosos y exóticos para ostentar niveles de riqueza desmesurados. Pero con el paso de los años, los jefes de los cárteles han adoptado otra tradición descabellada, al igual que Pablo, que tenía hipopótamos y otras criaturas exóticas en su propiedad privada. Las mascotas raras y peligrosas siguen siendo un símbolo de estatus para los miembros de alto rango del cártel mexicano, imitando a los infames capos colombianos de los años 80 y 90. Era una forma de presumir y enviar amenazas, ya que parecía que cuanto más peligroso era un cártel, más mascotas peligrosas debían encontrarse en sus hogares. Las autoridades mexicanas dirían más tarde que estos animales no eran solo para presumir. A veces, los cárteles arrojaban a sus desafortunadas víctimas en estos espacios cerrados con depredadores hambrientos, de la forma más perversa. El cártel hacía que sus víctimas suplicaran por sus vidas con miedo momentos antes de ser destrozadas por estos animales salvajes. Una de las personas que empleaba este método de tortura era un jefe de un cártel conocido como Heriberto Lascano, nacido en la pobreza el día de Navidad de diciembre de 1987-74 en Hidalgo, México. Se unió al ejército a los 17 años, sirviendo en las fuerzas especiales de élite dedicadas a combatir la guerrilla y las organizaciones del narcotráfico. Sirvió en el ejército durante 7 años y desertó el 27 de marzo de 1998, cuando fue reclutado por Osiel Cárdenas Guillén y Arturo Guzmán de Sena para unirse a los Zetas. Heriberto, también conocido como Z3 y el Lasca, fue uno de los capos de la droga mexicanos más buscados de la actualidad. Según las autoridades, era un maestro en la tortura de sus víctimas. Se hizo conocido por usar este método, conocido como la paleta, que consistía en desnudar a la víctima y golpearla brutalmente con una tabla. Los informes también indican que Lascano ató a un hombre a un árbol y lo golpeó brutalmente hasta romperle las piernas. Y para colmo, lo dejó atado a ese árbol durante unos 3 días hasta que murió. Lascano tenía un rancho con muchos leones y tigres, y era conocido por matar a sus víctimas dándoselas de comer a esos animales salvajes. Aunque no los dejaba morir de hambre, los mantenía hambrientos para cuando tenía una víctima que devorar. Decía que le fascinaba la forma en que sus mascotas desgarraban sus cuerpos. Disfrutaba viendo el proceso de tortura de sus víctimas y se reía de su dolor. El proceso general consistía en obligar a las personas a entrar en una jaula y permitir que un público presenciara el proceso. Desafortunadamente, nunca probó su propia medicina. En cambio, murió en un tiroteo con militares mexicanos en 2012. Número 7. El Guiso. 22 de enero de 2009.
Uno de los criminales más buscados de México, Santiago Mesa López, fue capturado por el ejército mexicano en el barrio Baja Seasons de Tijuana, en una casa donde había estado de fiesta durante varios días. Comúnmente conocido como El Pozolero, era conocido por ser un agente especial de limpieza para los cárteles, y se cree que removió y disolvió más de 300 cuerpos en ácido en su rancho de Ensenada, a unos 112 kilómetros al sur de la frontera. Se hizo famoso por ser uno de los pioneros del método El Guiso. El guiso significa básicamente sopa, y consiste en meter a una persona en un gran bidón de aceite y llenarlo con gasolina o ácido antes de prenderle fuego para crear un horno que se usa para quemar a las víctimas. Comúnmente se le conoce como hacer guiso o steward. Se desconoce quién inventó esta técnica, pero algunos cárteles mexicanos se han hecho famosos por usar este método de ejecución predilecto. Para preparar este brebaje mortal, se llena un barril enorme con agua y luego se concentra el ácido sulfúrico, haciéndolo hervir y escupiendo un líquido peligrosamente caliente. Una vez listo, se sumerge a las víctimas mientras aún respiran. Este demencial método de tortura sometía a las víctimas a un dolor insoportable, que finalmente las conducía a una muerte lenta. Nacido de padres pobres a mediados de abril de 1964 en Sinaloa, México, Santiago Mesa López luchó contra la pobreza desde muy joven. A los 13 años, trabajó en la construcción hasta la década de los 90, cuando se mudó a Tijuana en busca de una vida mejor, hasta que su hermana fue violada por miembros de una organización criminal. Buscando venganza, López se unió al cártel de Tijuana a través de su amigo de la infancia, el Teo. Con el tiempo, Santiago fue ascendiendo en la jerarquía, y unos años después, sus esfuerzos finalmente llamaron la atención del jefe, Efrén Pérez. Un día fatídico, Pérez le confió la lúgubre tarea de deshacerse de los cadáveres, ofreciéndole un pago semanal de $600, y ahí empezó todo. Licuaba a sus víctimas con un estilo muy efectivo y único. Sumergía los cadáveres en una tina llena de ácido e hidróxido de sodio mientras revolvía los cuerpos. Mantenía esta mezcla a fuego alto durante al menos 8 horas, hasta que el cuerpo finalmente se desintegraba. Ciertas partes del cuerpo no se disuelven, como los dientes o las uñas, incluso pequeños trozos de hueso, que Santiago finalmente arrojaba a un terreno baldío, lo quemaba por segunda vez con gasolina y lo enterraba. Las autoridades afirman que afirmaba haber metido más de 300 cuerpos en barriles de lejía y luego haber vertido algunos de los restos licuados en una fosa en un complejo en la ladera de una colina al este de Tijuana. Tras su arresto, los investigadores encontraron cerca de 14 restos enterrados en su rancho. La elección del nombre para este método de ejecución extremadamente violento cobra sentido, dado que la técnica de tortura se centra en la cocción de las víctimas. Según informes, cuando Santiago era interrogado, afirmó haber intentado escapar de su exjefe, Efraín Pérez, exmiembro del cártel de los Arellano Félix o del cártel de Juana, pero ninguno de sus intentos tuvo éxito. López afirmó haber sido reclutado mientras trabajaba en una granja en 1996, donde altos mandos del cártel de los Arellano Félix le pidieron que realizara un experimento con agua y ácido en un barril. López dijo que no tuvo otra opción y que fue reclutado a la fuerza mientras lo amenazaban con violencia para que llevara a cabo estos actos. Se desconoce si esto es cierto o no, pero lo cierto es que lo hizo durante muchos años hasta que finalmente fue aprehendido en 2012. Inicialmente fue sentenciado, cumplió solo 10 años y pudo ser liberado en abril de 2022, lo que enfureció a muchas familias en Tijuana. Sin embargo, el 5 de febrero de 2024, su sentencia de prisión fue aumentada a 30 años adicionales. El método El Guiso se convirtió en una herramienta predilecta entre los líderes de alto rango de los cárteles para matar a sus rivales y traidores. Su espantosa eficacia era inigualable, con víctimas atadas de pies y manos para que cupieran más fácilmente en un barril de petróleo. Aunque aún estaba consciente, el escalofriante legado de este método sirve como un duro recordatorio de la crueldad en el mundo del crimen organizado.